el Estado haitiano es un Estado que está devastado. Gracias por continuar en sintonía con Infórmate. Ahora, en el momento estelar de nuestra entrevista central de Yarilis, conversamos con Manuel Núñez, intelectual de primera línea, experto en temas haitianos, a propósito de este tema que se ha puesto en boga, Yarilis, lo que es las parturientes haitianas en la República Dominicana. Buenas noches, Manuel. Bienvenido a Infórmate. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo entender desde el punto de vista de la sociología este fenómeno que pasa en la República Dominicana con la migración haitiana, pero sobre todo todos esos problemas que enfrenta la República Dominicana a raíz de esa migración, como por ejemplo la gran cantidad de mujeres parturientas que tenemos en nuestras maternidades y que, según denuncias del propio director de Servicios de Salud, llegan en tours a nuestro país para dar a luz en nuestros hospitales? Yo creo que estamos ante un problema producto del desequilibrio que hay en la isla de Santo Domingo. No olvidemos que hay dos estados que comparten la isla de Santo Domingo. Haití tiene un 36% y los dominicanos tienen un 64% de la isla. Y desde luego el estado haitiano es un estado que está devastado, tiene apenas un 1% de capa boscosa, tiene el más alto nivel de desempleo, 70%. El Estado de Haití no provee servicios sanitarios a su población, solamente un 8% recibe el servicio sanitario, tampoco provee servicios educativos, un 12% público y todo el resto es privado. Entonces se tiene luego una frontera, tenemos constatado, de 392 kilómetros, una frontera que es violada continuamente y desde luego la tentación es grande para un desplazamiento de poblaciones que ya se ha producido, porque aquí hay el empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en la bunería, se ha desnacionalizado masivamente y conjuntamente con ello pues se ha producido esta especie de derramamiento de poblaciones hacia República Dominicana buscando los servicios de salud, los cuales ya en época pasada, en la primera administración del presidente Medina, se denunció que solo en parturientas se estaban gastando más de 5.000 millones de pesos del presupuesto de salud. O sea que estamos hablando de una proporción muy alta. Mucho dinero. Y algunos calculan que entre un 30 y un 35% del costo sanitario de la República Dominicana se está yendo allí y desde luego está copando el servicio subsidiado, o sea que está sacando del servicio a los dominicanos más pobres y creando un problema de tremenda repercusión. Yo lo que creo es que hay una situación muy grave que de continuar en el tiempo, pues prácticamente hará colapsar el sistema, dado también el hecho de que hay también una gran proporción de... Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año. Y eso, pues, como no tiene bosque, está extrayendo de los parques dominicanos. O sea, que se está produciendo al mismo tiempo que una ocupación territorial, una destrucción y un secuestro de los servicios sociales dominicanos, salud y educación, una destrucción del territorio y al mismo tiempo una ocupación, porque hay una presión por parte de estos haitianos para ocupar el registro civil. O sea que estamos ante una situación de un país que se está apropiando de otro. Una situación grave. Podríamos decir que la migración es normal, por decirlo así, partiendo de que la persona por sobrevivencia en todas partes del mundo se desplazan a buscar mejor vida. Sin embargo, algo que me llama poderosamente la atención es lo que señalaba o lo que señaló Yarilis en su pregunta, y es que el propio director del Servicio de Salud ha denunciado que vienen en tours. Usted también ha dicho que hay una especie de invasión pacífica. Esto como si existiera una planificación. Desde su punto de vista, usted corrobora la denuncia que han hecho algunos legisladores de que organizaciones no gubernamentales estarían detrás de estos tours, estarían detrás de un plan
para que esos ilegales vengan a la República Dominicana, estas parturientes, a dar a luz, que posteriormente puedan conseguir que esos niños sean inscritos en el registro civil y tratar de que sean naturalizados en República Dominicana? Yo creo que es un problema multicausal. Es decir, hay una presión haitiana a los organismos internacionales y de hecho todas esas ONG son pagadas por gobiernos que intervienen a través de las ONGs, o sea que convierten a los dominicanos que trabajan en las ONG, que trabajan con haitianos, en peones de la destrucción de la República Dominicana. Hay una situación de colapso del Estado vecino que ni siquiera tiene un polo de autoridad. Ahora vemos que se va a la MINUSTAH el 15 de octubre. Eso va a crear un problema muy serio a la República Dominicana porque la MINUSTAH era un polo de autoridad en un país que vivía antes en el caos. Sí. Hay una situación de ocupación en la República Dominicana del empleo, en las grandes bolsas de empleo, y eso está creando un problema en la República Dominicana porque ustedes han visto cómo ha crecido la delincuencia en el país. ¿Y por qué ha crecido? Ha crecido porque el dominicano ha sido desapoderado de los mecanismos de supervivencia que son los empleos. ¿Y qué hace ese dominicano? Pues se dedica a la delincuencia, al narcotráfico, al juego, a la prostitución, es decir, es un fenómeno de descomposición de las cuotas de bienestar que la República había acumulado durante años de desarrollo que le han sido arrebatadas a esa porción de dominicanos y eso está contribuyendo a la descomposición de la sociedad dominicana. Por otra parte está el hecho de los servicios, pero no solamente los servicios sanitarios, también están los servicios educativos, es decir, en la República Dominicana puede decirse que ya es tal el nivel de desplazamiento que estamos discutiendo, no ya en la frontera de Elías Piña, de Dajabón, de Montecristi, Independencia y Pedernales, sino en las fronteras interiores, es decir, en cada barrio, en cada hospital, en cada escuela, en cada lugar donde se abre una obra pública, pues se está discutiendo si los dominicanos pueden o no entrar. Y eso desde luego es una situación calamitosa que no se le está dando respuesta porque al mismo tiempo que se está produciendo eso, se está produciendo, por otra parte, la siembra de estereotipos en contra del Estado dominicano, en contra del gobierno dominicano, acusando al Estado dominicano de Estado racista, violador de derechos humanos, para tratar de que mediante el chantaje se imponga el ilegal en la República Dominicana. A propósito de que usted menciona estas zonas fronterizas, mucho se ha denunciado de que tenemos zonas del país que están completamente repleta de esa cultura haitiana impuesta allí en esas zonas y que prácticamente hemos perdido esos territorios porque están invadidos no solo por los haitianos, sino también por su cultura. ¿Cómo repercute esto también a los fines de mantener la cultura del pueblo dominicano en esas tierras que se suponen son nuestras? Yo decía en la publicación de mi último libro, que está aquí, aprovecho para presentarlo, La autodestrucción, yo decía que nosotros estábamos viviendo un poco como yo ponía de ejemplo unos versos del poeta español Federico García Lorca, que decía, pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa. Y el yo ya no soy yo lo hacía para subrayar el hecho de que la identidad nacional está en entredicho porque estamos introduciendo demográficamente a otro pueblo en el territorio dominicano que tiene otra cultura, que viene con una visión de conquista, que se quiere proclamar derechohabiente en este país, o sea que quiere que se le dé documentación, nacionalidad, usar los servicios sociales de los dominicanos, competir por el presupuesto nacional sin corresponderle, y al mismo tiempo, como el segundo verso que decía, ni mi casa ya mi casa, es que ya están rompiendo la frontera jurídica y se están apropiando
de la autodeterminación de la República Dominicana. ¿Cuál es el impacto de eso en nuestra cultura? Porque tengo entendido que incluso practican sus bailes, sus ritos, todas sus costumbres en esas zonas fronterizas tan alejadas como Elías Piña, Pedernales y esos pueblos. Yo creo que no hay que pensar que la frontera está ya en esas zonas. Usted va a Bávaro, por ejemplo, o algunas zonas del este, la romana, y se da cuenta que ellos cada vez más prefieren desplazarse, alejarse de la frontera dominico-haitiana y centrarse directamente ya en los centros de producción mayores del país para arrebatar el bienestar que los dominicanos han logrado. Y en toda la zona agrícola, pues ahí están ellos, y en la mendicidad ahí están ellos, y en las escuelas están ya penetrando a través de los jesuitas y a través del Centro Poveda, que le está facilitando equivalencias educativas para introducirlo masivamente en las escuelas, y tienen el apoyo de los grupos que lo están financiando, de las ONGs que viven de esa miseria y que viven también de desacreditar al Estado Dominicano. El Estado Dominicano ha padecido en los últimos tiempos 3 condenas internacionales. Una que fue la niña Yanni Bosicó, sí. La segunda que fue el caso de Guayubín, Nadello Dolcemá, y la tercera que fue el caso último de octubre del 2015, que fue el caso de Ide Méndez, el caso del famoso Whitney Young, del haitiano que era un impostor y que dijo que aquí se le expulsó como siendo dominicano. Es decir, que estamos en una situación extremadamente difícil y no estamos tomando la medida para evitar que esta situación se prolongue en el tiempo y que termine amputando y anulando los resultados históricos de nuestra independencia nacional de 1844, que son los que están en entredicho, porque para que exista la independencia debe existir el equilibrio. Debe haber un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las lenguas, un equilibrio de las poblaciones. Si se rompe ese equilibrio, evidentemente se está anulando lo que se logró en 1844, y eso es lo que se está produciendo ahora delante de nuestros ojos. Manuel, ¿está en riesgo la identidad del dominicano? Porque usted señala, precisa, que no solo en la frontera, sino que se han ramificado, por decirlo así, en todos los puntos del país, con la inquietud que tenía mi compañera Yarilis de que entran por la frontera, hay fragilidad, hay mucha presencia en comunidades donde hay más haitianos que dominicanos, han logrado penetrar en la cultura, en las escuelas, como usted señalaba. ¿Está en riesgo la cultura dominicana? Yo creo que el riesgo mayor es porque las culturas no se ponen en riesgo por la comunicación o por la propaganda o por los espectáculos que otra comunidad puede significar. Lo que pone en riesgo un país es la desagregación de poblaciones. O sea, porque otra población que no es la nuestra, que tiene otras lealtades, que está vinculada a otro país por vínculos maritales, consanguíneos, históricos, culturales, por ser una comunidad de destino ellos mismos de su país, pues evidentemente eso está en riesgo. ¿Por qué? Porque ellos han liquidado su país. ¿Y qué es lo que quieren? Ellos quieren presentarse ante el mundo como víctimas de los dominicanos para obtener la posibilidad de ser mayoritarios en este y luego decidir, una vez que puedan decidir las elecciones, pues también decidirán los gobernantes y importarán todos los demás rasgos de su cultura, que terminará si no hay una reacción nacional liquidando la nuestra. ¿Cómo enfrentar este problema de la migración desmedida, tomando en cuenta de que tenemos denuncias de que falsifican los carnets del Plan Nacional de Regularización? Tenemos una frontera débil por la cual penetran y lo demuestra la denuncia que hace el propio director de los servicios de salud de que vienen en tours. Y si vienen es porque hay debilidad en las fronteras. ¿Cómo hacerle frente entonces desde el punto de vista de las autoridades que son las encargadas a un problema como este con una migración haitiana tan desbordada? Yo creo que las propias autoridades no tienen conciencia de lo que pasa. Yo decía, y siempre he empleado la frase de Ortega y Gasset, lo peor que nos pasa es que no sabemos qué pasa. Oh my God. Y yo creo que esa es la gran lección, es decir, no hay conciencia de qué es lo que nos pasa a los dominicanos. Yo entiendo que debemos hacernos nosotros
las preguntas pertinentes para saber si podremos lograr mantener y legarle este país a las futuras generaciones de dominicanos. Y yo ahora me hago la vez el entrevistador, yo sé ya la respuesta. ¿Usted cree que los haitianos que ya ocupan los empleos de la agricultura, los empleos de la construcción, los empleos de la bunería, los empleos del trabajo informal, que están ocupando los hospitales masivamente, que están devastando el bosque dominicano para alimentar sus cocinas, porque consumen 6 millones de metros cúbicos de madera, que están entrando a las escuelas dominicanas y que pululan en las calles, que están habitando en territorio del Estado, creando villorrios, que van a ellos mismos por un diálogo, por una discusión académica, volver a su país y dejarnos el nuestro, Jamás. devolvernos nuestros empleos, devolvernos nuestros hospitales, nuestras escuelas, después de haberlo ocupado. Ellos que están apoyados por los jesuitas, que están apoyados por las ONG, van a devolvernos el país voluntariamente. ¿Lo van a hacer? ¿Usted cree que lo van a hacer? Aquí están como en la gloria. Evidentemente no. Entonces, si no lo van a hacer, pues alguien tendrá que hacerlo, porque si no, nos vamos a quedar sin ellos. Entonces, estamos hablando de que hemos llegado a un punto en que la única solución, las soluciones cosméticas no valen. La única solución es de cirugía mayor. Entonces, y tomar las cosas en serio, aplicando la ley desde luego, respetando el derecho, pero sabiendo que hay un derecho dominicano que ha sido violado. Yo no estoy planteando que se limite a una población en sus derechos humanos. Para mí, los haitianos son seres humanos respetables y tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una identidad. Por ese derecho tienen que tenerlo en su país, no en el nuestro. Proporcionarlo al Estado haitiano. No arrebatándoselo a los dominicanos. Es decir, ese derecho que lo tienen, pero a donde tienen que reclamarlo es en su país, no en este. Entonces, evidentemente, si no se entiende eso, pues las consecuencias de lo que estamos viendo, que nadie quiere ver porque hay gente que no quieren ver, que solamente hablan del tema haitiano de forma episódica. Un haitiano decapitó a una mujer, mató a un ciudadano, pues ahí eso pasa a primera plana, pero luego se entra en una amnesia conveniente, en una amnesia buscada, una especie de ceguera voluntaria, de no querer ver las cosas y de no querer enfrentar los problemas, y desde luego eso tiene un costo. Yo creo que en la República Dominicana cuesta caro mantenerla como tal, pero o nos resignamos a perderla para siempre o pagamos el precio de recuperarla. Sí. Y yo pienso que ese es un tema en el cual el país tiene que embarcarse y que no lo debe hacer de manera episódica, porque no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de gusto político, es una cuestión Manuel, de supervivencia. Nos indican que el tiempo se acaba y no quisiera concluir esta entrevista sin hacerle esta pregunta. El ministro de Trabajo ha planteado una modificación a la ley que establece que el 80% de la mano de obra en República Dominicana debe ser ocupada por dominicanos y un 20% por extranjeros. Quisiéramos saber su opinión brevemente respecto a este planteamiento del ministro. El país sabe que en muchas áreas los extranjeros son más del 20%. No se cumple esa ley. No se cumple esa ley, no se está cumpliendo. Y quiere modificarla a favor de los extranjeros. Sí, yo pienso que eso es una especie de payasada. O sea, hay gente que el exceso de vino le nubla la razón. ¿Entiendes? Sí, yo creo que es una especie de ocurrencia. Porque, ¿cuál es la función de un gobierno? La función de un gobierno es crear bienestar para su población. Para su gente. Para la suya. O sea, la función del ministro de Trabajo no es crear empleo en Haití, es crear empleo en República Dominicana para los dominicanos, porque cada año salen al mercado del trabajo 100,000 dominicanos en Santo Domingo, y muchísimos están aquí en la capital, jóvenes que salen al mercado de trabajo, que no tienen que hacer y que hay que imaginar en qué actividad laboral se va a colocar, porque la única forma de combatir la pobreza es mediante el empleo y más empleo. No es mediante bono luz, ni bono gas, ni asistencialismo. Es decir, es mediante la creación de actividades laborales
en las cuales las personas puedan realizarse, ganar su autoestima, porque una mujer y un hombre sin empleo son personas sin autoestima. O sea, ellos le están destruyendo, esa declaración le destruye la autoestima a los dominicanos. Es decir, la falta de apreciarse a sí mismo como seres productivos. Y eso es una declaración irresponsable. En cualquier país del mundo, un ministro que haga semejante declaración estaría cancelado a las 24 horas, porque los presidentes de Europa se miden por la cantidad de empleo que logran. O sea, es decir, por la cantidad de empleo que preservan. O sea, porque el empleo es la única forma de hacer irrigar la riqueza del país a las personas. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Necesitaríamos un programa más para debatir este tema que siempre es tan conflictivo como es el tema de la migración haitiana en nuestro país. Pero por supuesto que queda abierta la invitación para volver en cualquier momento y seguir hablando de este que sin dudas es un tema que compete a todos los dominicanos. De momento, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Manuel, y esperemos que la gente pueda adquirir su libro. Ustedes, sus opiniones siempre muy versadas. Ahí está el libro. A esta problemática de Haití, la migración haitiana hacia la República Dominicana. Muchas gracias, reiteradas. Gracias a ustedes. Y esperamos verlos pronto por acá, por Infórmate, a todo el público. Yariris, agradecerle el placer de la sintonía en este domingo. Así es. Muchísimas gracias. Así que continuamos con el contenido del programa. La ley sí establece unos límites de edad, pero también la ley establece la implementación de los estudios psicofísicos a los conductores